Hola, buenas noches, familia Fuente de Bendición. Estamos aquí nuevamente buscando el rostro de Dios para aprender de su palabra y viendo la serie Las riquezas del reino, como hemos estado viendo a través de este mes de marzo. Y quiero que vaya conmigo a la escritura en segunda a Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17 en la traducción Nueva Traducción Viviente, donde nuestro pastor nos dio un encargo hace ya 2 semanas y leeremos esta porción antes de iniciar. Dice esta escritura, esta porción dice, versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, pero vamos a tomar esta palabra que a nosotros el Señor quiere hablar a nosotros. Oremos y pongámonos en manos de Dios. Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Queremos, Dios, escudriñarla y aprender de ti lo que tú tienes para nosotros, lo que, Padre, quieras que aprendamos, Señor, en esta noche. Padre, usa mi vida y usa nuestros oídos, Señor. Abre nuestro intelecto, abre nuestros oídos para comprender las riquezas de tu reino, lo que tú quieres para nosotros. En Cristo Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Las riquezas del reino, hemos estado, les comentaba, analizando esta serie, y yo quiero leerles aquí. Las riquezas es el estado normal. En un reino sin riquezas, pues no viene siendo un reino. El estado normal en el reino es la riqueza. Estamos hablando del reino de Dios, pero a veces nos hemos ido, o mucha gente se ha ido por la idea de riquezas, de posesiones, de joyas, de todas esas cosas, piedras preciosas, oro y abundancia de billetes. Pero la escritura cuando la escritura habla de riquezas, se refiere por lo menos a 7 tipos de riqueza diferente. Por eso tenemos que determinar qué clase de riqueza está hablando Dios, de qué clase de riqueza está hablando nuestro Señor cuando se refiere a ello. Entonces, para que nosotros, Él quiere que nosotros disfrutemos de esas riquezas. Quiere que disfrutemos de esas riquezas que Él ha puesto para nosotros. Y no es así, ay, entonces ya, ¿cuáles son las riquezas? O los cristianos son ricos. Sí, somos ricos, ahorita lo vamos a ver un poquito de eso. Pero que vengamos y disfrutemos esta riqueza, vamos a verlo, cómo puede edificarnos esas riquezas, para que nosotros nos acerquemos a Dios. Lo normal es que nosotros, cuando llegamos al Señor, fuimos una nueva creación. Y nos empezamos a enterar de estas riquezas, nos empezamos a enterar que existía esto para mi vida. Cuando nos compartieron, ven a Cristo, conoce de Jesús, y no sé el motivo en el cual tú conociste a Jesús y te enteraste que había estas riquezas, te enteraste y empezó en ti a crecer ese deseo de querer, desear esas riquezas que solamente Él da. La mente pobre no puede captar eso de las riquezas, no puede captar esto, no lo entiende, porque muchos no lo se van, comentaba hace rato, por lo que son las riquezas materiales, por lo que son las riquezas de joyas, dinero, lujos, etcétera. Pero cuando la mente que Dios nos ha dado para entender y comprender estas riquezas, y eso es lo que hemos estado viendo en estos miércoles, en este tiempo de esta serie. Entonces tenemos que comprender que la obra, tenemos que cambiar esa mentalidad, porque nuestra vida fue cambiada totalmente. Entonces ahora tenemos una nueva mentalidad, la mentalidad de Cristo, para entender la obra completa. Tenemos que disfrutar de esas riquezas, tenemos que llegar a ese límite. La escritura nos habla de una meta que tenemos en el cual llegaremos a Él, pero no hasta allá vamos a disfrutar de esas riquezas. No hasta allá, sino esas riquezas están desde este momento aquí en la tierra. Aquí es cierto, allá tendremos moradas, abundante morada, una nueva morada, pero un nuevo cuerpo tendremos allá cuando estemos con el Señor. Pero aquí podemos disfrutar
de lo que Dios nos ha prometido. Por eso no se puede poner ese vino en odres viejos. Ese vino tiene que ser puesto en odres nuevos. Nuestra vida fue nueva, fue cambiada. Por eso esas cosas, cuando Dios nos habla en nuestra vida, cuando Dios comparte el mensaje, cuando Dios nos da esa palabra, viene a una nueva vida, a un nuevo corazón, a un nuevo ser. Entonces la realidad de la nueva creación es de múltiples riquezas. Tenemos abundantes riquezas de este reino que no se pueden expresar en una mentalidad de pobreza. No pueden ser digeridas en una mentalidad de pobreza. La primera riqueza y la más importante es la riqueza espiritual. La riqueza espiritual es lo más importante, ¿sí? Y es donde nosotros tenemos que ir cultivando, ir buscando, ir delante de Dios, procurar. Somos ricos en el espíritu, somos completos, es una riqueza inagotable. Esas probaditas que hemos tenido no se comparan con lo que todavía hay más. Es que el Señor me bendijo y derramó su espíritu, y qué bueno, que gracias a Dios por ello, y qué bueno que tuviste una experiencia, pero no es todo. No es todo, hay más riquezas delante de Dios. Hay más riqueza que el Señor quiere, una riqueza inagotable y disponible. Disponible, o sea, no es, híjole, a ver cuándo Dios me quiere dar riqueza. A ver cuándo vienen y nos van a otorgar, cuándo programan riquezas de nuevo el Señor. No, la riqueza está al alcance. Es que nosotros queramos esa riqueza, para que todo aquel que desea y pone su fe en Cristo Jesús. También vemos las otras riquezas, que es la intelectual, la familiar, la laboral o de asignación, la financiera y relacional. También son riquezas, pero lo importante, la más importante es la riqueza. Cuando nosotros nos alimentamos o procuramos esa riqueza en lo espiritual, las demás vienen por consecuencia. Nos ayuda en lo intelectual. Lo acabamos de decir ahorita, o lo acabo de decir ahorita. Señor, abre el intelecto, abre el conocimiento, ¿sí? La riqueza familiar. Ver su familia, en lugar de estar haciendo lo que vivía uno, el ambiente de antes, ahora buscamos de Dios. Ahora una familia se reúne y busca de Dios y habla de Dios y comparte de la palabra. Antes los temas eran borrachera y no, ahora es ese ambiente. Y ver que la familia se está reuniendo en pos del Señor, en pos de Él. Y eso es riqueza laboral, porque antes batallábamos en el trabajo. Nuestra relación con los compañeros era otra cosa, ¿sí? Y la financiera, la relacional. Entonces, ¿en cuál de ellas nos manifestamos nosotros? ¿O cuál es el deseo de nuestro corazón? ¿En cuál de estas riquezas? Hagamos nuestro catálogo de cuentas, hagamos nuestro inventario, chequemos, pero si revisemos que todo esté enfocado para nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos en Cristo tenemos derecho a disfrutar de toda esta riqueza. No estemos, y es que, aquel hermano, pues sí, mira su familia y yo. No, nosotros también tenemos ese derecho. Nosotros también tenemos la oportunidad de ver a estas familias, de ver cómo llegan familias a los pies de Cristo. También mi familia puede llegar a los pies de Cristo. También mi trabajo, también mi negocio puede ser de bendición. También el conocimiento. Porque este hermano Dios le da más. También Dios puede darte sabiduría. Esas son las riquezas que Dios. Para entender esto, tengamos en cuenta que ser religioso es ser mundano. Porque a veces todo lo traemos la mentalidad de donde estábamos antes, y pues allá ellos. Y nos hablaban del reino, pues allá bien lejos, que no estaba a nuestro alcance. Ahora está a nuestro alcance y Él está con nosotros. No está tan lejos, Él está con nosotros. Promesa de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está con nosotros. Tenemos que entender que eso es así. La religión es el instrumento del mundo para confundir la realidad espiritual de los hijos de Dios. Nos confunden. ¿Qué es lo que hace ahora? Una persona de éxito, una persona que tiene carro, una persona que tiene esto, una persona que tiene mujeres, que tiene riquezas, que tiene todo esto, es una persona exitosa. Eso es lo que te marca el mundo. Eso es lo que te marca la corriente de este mundo. Pero ¿qué es lo que marca Dios? ¿Qué es lo que marca Él?
Por eso tenemos que recurrir a nuestro Señor Jesucristo. El mundo imita o quiere hacernos ver las cosas de ese modo para que la gente vaya en pos de este mundo y se olvide de Jesucristo. El tener la vida de Cristo, tenemos el derecho de disfrutar todos estos tipos de riqueza. Lo contrario de riqueza es pobreza. El Señor vino a traer buenas noticias a los pobres, a los abatidos de corazón, a los que estaban en la cárcel. Las personas que estaban en la cárcel, muchos de ellos eran juzgados injustamente, iban a la cárcel y no tenían dinero para, digamos, pagar una fianza para salir de la cárcel. Muchos pobres estaban ahí. Estaban en la cárcel según el sistema de justicia romano, quienes tenían deudas, ya que los asesinos tenían que enfrentar la muerte. Eso es lo que tengo un poquito así como la descripción de lo que son las riquezas. Entonces ya se ha hablado de varias riquezas. Y yo quiero hablar de una riqueza que tenemos aquí. Lamentablemente el día de hoy pues no están aquí en la iglesia, no están aquí en este lugar, sino que estamos a través de este medio, del YouTube, del Facebook. Y este es un medio en el cual pues se ha provisto, pero no estamos presentes. Estoy hablando de lo que es la iglesia, la riqueza que es la iglesia. Es donde quiero enfocarme esta noche. Y quisiera hacerte esta pregunta: ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia, muchos la cerramos, el concepto que teníamos mucho antes era un lugar de 4 paredes donde pues uno iba, se reportaba y adiós, y ahí se acababa. Eso era la iglesia. Así me enseñaron de pequeño, y esa era la iglesia. Para mí ese concepto, y quizás muchos de nosotros, ese era el concepto: ir y cumplir, y ahí se acabó la iglesia. Pero no, la iglesia tenemos que hablar de ello. ¿Y cuál es mi parte en la iglesia? La riqueza de la iglesia, el poder disfrutar. Y muchos por esta situación de la pandemia hemos perdido mucho contacto con la iglesia. Hemos perdido mucho esa atención con el hermano. Hemos perdido mucho esa atención, el convivir, el estar, esa coinonía de ser parte de esa iglesia, de convivir. Porque a veces muchos se centran: no, es que la iglesia ya es del pasado, ya podemos ahorita bajar estudios, bajar enseñanzas. Sí se puede hacer, pero falta ese calor que da la iglesia. Es como en una fogata: usted aleja un leño, está una fogata ardiendo, usted aleja el leño, al poco tiempo se va a ir enfriando. Y muchas veces, aunque pues es que cambia alimento, y aunque le dé airecito a ese leño, a ese tronco que estaba prendido y pues medio se aviva, necesita el calor, necesita la cobertura. Y a veces nos olvidamos de que necesitamos en la iglesia eso, y queremos volver a como éramos, o volvemos como éramos atrás y cumplimos. Ya fui, ya me vio el pastor y ya cumplí con la iglesia. Necesitamos esa riqueza de iglesia, necesitamos ese calor de iglesia. Si no, nos podemos todavía dar un abrazo como antes, pero vernos, enriquecernos, eso nos enriquece. Me enriquece ver familias. A mí me enriquece ver familias llegando a los pies de Jesús. Me enriquece ver matrimonios que llegan y que antes, hermano, pues ore por mi esposo porque anda muy mal, o para que conozca del Señor, y de repente viene el esposo con la esposa. Ay, qué padre, ya eso le da riqueza a su matrimonio. Ese hijo que andaba desbalagado por allá, y pues ya viene, ya busca de Dios. No es tanto venir a la iglesia, sino buscar de Dios, incrementar esa riqueza. ¿Qué es la iglesia? La iglesia en sí es lo que vino Cristo a fundar. Costó mucho precio, un precio muy alto. Costó mucho la vida de nuestro Señor Jesús. Costó bastante. Por eso la iglesia es una riqueza, la iglesia por el cual Él dio su vida. Entonces
No despreciemos a la iglesia, no despreciemos a lo que el Señor quiso que su cuerpo fuéramos. Él vino a establecer su iglesia, que en sí es el inicio de su reino aquí en este mundo. Y nos ha llamado a nosotros para ser parte de la iglesia. O sea, pues, ay, qué padre, sí, yo morí, pero nosotros nos hemos hecho partícipes de esa iglesia, partícipes de ese cuerpo. Somos parte de, no eres excluido, eres parte de. Quizás algunos han tenido algunas experiencias negativas. No, es que no me habló, es que me hizo cara fea, es que aquello, es que hice un negocio, es que pasó esto, pasó lo otro. Pero puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Todos somos humanos y tenemos errores y tenemos imperfecciones, no somos perfectos. Y quizás no saludamos a un hermano, y quizás sin querer le di la espalda, o quizás también a veces actuando de mala manera, lo hice mal delante del hermano y delante de Dios. Pero debemos de aprender a perdonarnos. Dios nos dejó aquí, si no nos hubiera llevado, vámonos, órale, te salvas y vámonos. Pero nos dejó aquí para hacer bendición, para todos, y principalmente nuestra familia, primeramente nuestra familia. Entonces, la iglesia es, la definición es los que son citados o son convocados a una asamblea. Pero esa asamblea ahora era el término, por donde el término de iglesia no es originalmente un término cristiano, ¿sí? Es un término en griego, lo que era eclesia, ¿sí? Pero era donde se convocaban asamblea. Pero aquí la diferencia de la iglesia, cuando Cristo vino y fundó la iglesia, dijo: esta iglesia no la dejo sola, ahí arréglense. Yo me voy, ya di mi vida por ustedes y yo me voy y ahí arréglense. No, dejó al Espíritu Santo, dejó su representante, Él mismo, Dios, representándonos. Y a la fecha Él es el que está aquí. Y si la iglesia está, es por el poder y la obra del Espíritu Santo, por el poder y la obra en familias, el poder y la obra de gente que rescató de adulterio, de borracheras, de tranzas, de todo lo que fue nuestra vida de pecado. El Espíritu Santo actuando. Entonces, la iglesia que rodea, en la cual estamos, en la cual Dios nos ha permitido estar, debe ser una bendición para nosotros. Debe ser un canal de bendición para mi familia y no una pesadez. Ay, tengo que ir, ya es domingo, 9 de la mañana, 11 de la mañana, híjole, va a jugar la selección, va a jugar tal equipo, va a hacer esto, va a ocurrir aquello, mi familia se va a reunir en el parque X, o van a salir de viaje y yo aquí. Y en lugar de estarnos lamentando, ¿por qué no mejor gloria a Dios? Porque es el día que el Señor ha hecho, es el día que el Señor hizo para que nos gocemos, nos alegremos, para que nosotros estemos regocijándonos. Venir a la iglesia, venir y convivir, venir y sentirnos parte de el cuerpo de Dios. Nosotros debemos de ser parte, integrarnos. Si hemos caído en ese sentir, si hemos caído en ese de lo que era antes, ya cumplí, ya me voy, ya me vieron, ya me voy, adiós, que te vaya bien y vámonos. Debemos de estar pidiéndole a Dios: Señor, ayúdame para que sienta ese fuego, ese amor por tu obra, ese amor, porque es ahí donde Dios va a hacer las cosas. Más adelantito lo vamos a ver. Entonces, ¿dónde vamos a ver lo sobrenatural de Dios? En la iglesia, actuando. El sentir, les decía hace rato, el sentir que simplemente me den una palabra de ánimo. No confundir a veces: ay, ahí en la iglesia les dan dinero. No. Dios es el que actúa y mueve los corazones de la gente. Cuando Dios se manifiesta en esas cosas y hace esas cosas, es Dios moviendo los corazones de la gente. Por eso se siente. En una iglesia donde estábamos antes, cuando se inauguró el templo, yo lo dije una vez, digo, esto se hizo no porque una persona dio dinero, no porque otra persona aportó tanto, sino porque Dios actuó en los corazones de la gente. Y así es nuestro Dios. Dios en todas las cosas actúa en los corazones de la gente, simplemente por orar por ti,
por hacer oraciones. Véngase, hermano, vamos a orar. Está pasando por esa situación, oremos, hermanos. Nos comunicamos, tal hermano tiene necesidad de oración por enfermedad, la iglesia trabajando, porque muchos están trabajando en el trabajo secular, y en ese momento pues, interrumpen, sí, Señor, bendice al hermano que está enfermo, bendice al hermano que tiene esta necesidad o está pasando por esta situación, y es la iglesia actuando, es la iglesia trabajando, ¿sí? Oremos. Y estamos orando. Vamos a la pesca. Se está compartiendo la palabra a quienes que ni siquiera conocen y quizás no vengan a la iglesia, no vengan aquí a Fuente de Bendición, quizás se les invita y no vengan, pero ya se hizo en ese momento en que están con sus enfermos, ahí en ese lugar se les compartió la palabra. Dios sabe por qué, pero es Dios actuando en los corazones de la gente. Es Dios actuando en los diferentes áreas y ministerios que hay en la iglesia. Te invito a la célula, te invito al grupo de varones, te invito a esto, te invito a aquello. Y de repente vamos y, caray, ¿quién les dijo que trataran eso? ¿Quién les dijo de mi vida? Sabemos que sí les dijo alguien, el Espíritu Santo. A veces decimos, ¿quién les dijo? Sí les dijo alguien, es el Espíritu Santo, habla esto. Y el Espíritu Santo no es un chismoso, el Espíritu Santo actúa con amor por esta persona. Entonces es Dios actuando en la gente. Entonces cuando Cristo llega a nuestras vidas, vamos rapidito, Efesios 2:2, cuando Él llegó a nuestras vidas, nosotros íbamos en esa corriente del mundo, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe y potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia. No entendíamos lo que era esto de buscar a Dios, de las riquezas, de esto del Señor. La primera vez que aparece la palabra iglesia es en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, 13 al 20, donde aparece esta porción donde nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, voy a contextualizar para no tomarme todo el pasaje, donde el versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí edificará la iglesia. La primera vez que se menciona la palabra iglesia aquí en las Escrituras, ¿sí? En las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿sí? Entonces es parte donde nuestro Señor Jesucristo, donde aparece la primera vez la palabra iglesia, ¿sí? Y donde nuestro Señor Jesucristo está diciendo sobre la iglesia, sobre a ti te daré, sobre este fundamento que fue la declaración, ¿sí? Entonces todos somos parte de esa iglesia. La carta del apóstol Pablo a los Efesios nos habla representa los documentos doctrinales más importantes del cristianismo. La carta de Efesios. Y en los primeros 3 capítulos Pablo explica lo maravilloso del amor y la gracia divina que nos dio vida a través de Jesucristo cuando todos estábamos muertos en nuestros pecados. Nos habla de lo que era Él y la gracia de Dios. Y nos habla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Que los cristianos somos adoptados en la familia de Dios. No éramos parte del pueblo, ahora somos parte del pueblo por medio de Jesucristo. Encontramos aceptación, redención, perdón, sabiduría, una herencia eterna que está garantizada en el Espíritu Santo. No cualquier herencia. ¿A usted le gusta recibir herencia? ¿Ha recibido alguna herencia? ¿O ha oído a alguien que ha recibido herencia? Riquezas, casas, no sé, X. Pero nosotros recibimos ya una herencia en vida. Recibimos una herencia en vida, que es la salvación en Jesús. Sin importar cuál es nuestro trasfondo cultural. ¿Cómo veníamos? ¿Cómo éramos? No importa. Si nos arrepentimos y llegamos a Él, nos heredó, ¿sí? Una herencia eterna garantizada con el sello del Espíritu Santo. Entonces, todos formamos parte de esa iglesia. Todos formamos parte de esa iglesia y es única.
Es única, una sola iglesia. Le llamamos iglesia local, aquí este lugar, pero en otros lugares, aquí mismo en la ciudad de San Luis, hay otras iglesias. En el estado hay muchas iglesias, en nuestro país hay muchas iglesias, en todas las naciones. Pero nosotros como iglesia local pertenecemos a esa iglesia, a ese cuerpo de Cristo, pertenecemos a ello. Después de Efesios, en los capítulos 4 al 6, Pablo explica cómo debemos conducirnos aquellos que formamos parte de la única iglesia de Dios. Pablo empieza con un llamado para que vivamos de una manera digna, de acuerdo a la vocación o llamado que tenemos en Cristo. Dios nos ha llamado en cierta área. Después se abordan temas de la unidad de la iglesia. Estoy relatando un poquito de lo que trata el libro de Efesios, ¿sí? Después se abordan temas como la unidad de la iglesia, la importancia de vivir en santidad, las responsabilidades en la familia y el trabajo, y la conducta cristiana en medio del conflicto. En otras palabras, la base doctrinal de los primeros 3 capítulos de sustento a la aplicación práctica de los creyentes. Los primeros 3, los primeros 3 y los segundos terceros complementan lo que se dice en los primeros. Cómo conducirnos, cómo vivir la vida cristiana, cómo ser. Nos afirman nuestras creencias y las maravillas que Dios obra en nosotros. Es importante ahí, y quiero que me acompañe ahí en Efesios 4, 11, 16, y allí es donde vamos a detenernos un poquito, cómo actúa, este mensaje que nos da Pablo como miembros de iglesia, como hijos de Dios, lo que debemos ser. En Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, y dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O sea, Dios estableció para la iglesia, constituyó, este tipo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué? Hago esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios constituyó a estas personas, a cada uno de ellos? ¿Por qué? Porque yo lo contesto con el versículo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿a qué venimos? Para edificarnos. ¿Para qué estamos aquí? Para edificarnos. ¿Para qué son pastores? ¿Para qué son maestros? ¿Para qué son profetas? ¿Para qué son evangelistas? Para edificarnos. ¿Sí? Yo ya sé, yo soy maestro, sí, ya sé, ya tengo el conocimiento. ¿Y para qué tienes ese conocimiento? Es para compartirlo. ¿Eres evangelista? Pues sí, ya conoces las 4 leyes espirituales, cómo compartir y cómo decirle, sí, pero ¿qué? Hay que compartir. Entonces todo esto es para edificar. Yo soy pastor, me recibí en instituto, ¿verdad? Pero ¿qué hay que hacer? Pues hay que pastorear, hay que alimentar esas ovejas, hay que cuidarlas. Entonces cada uno de estos papeles nuestro Señor ha puesto para cada quien. Para la edificación del cuerpo de Cristo, versículo 12. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Cuando estemos ya en el nivel que Dios quiere, varón perfecto, es cuando estamos en su presencia. Ya no habrá necesidad de compartir, ya no habrá necesidad de enseñar, ya no habrá necesidad de dar profecía, ya no habrá necesidad de evangelizar, ni pastorear, ni nada. ¿Por qué? Porque ya estamos a la altura del varón perfecto y ya estaremos delante de Dios. ¿Sí? Entonces, esa es la perfección, la altura del varón perfecto. ¿Qué tan perfecto o qué tan maduro? Logré. Dios no lo contesta aquí, a través del apóstol Pablo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué tan perfecto? Cuando lleguemos a la medida y a la estatura, plenitud de Cristo. Nos queda muy grande todavía, nos falta muchísimo. ¿Hasta dónde consideras que has llegado? La verdad, nos falta muchísimo. Adelantito, ¿con qué resultados? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Me miró feo, me hizo el feo, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero esto, ya no quiero servir, ya no quiero apoyar, ya no quiero, no, porque el otro día fui a hacer el aseo y me dieron la escoba más fea. Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y a veces los hermanos pues cometen errores.
O cometemos errores y es ahí donde, ay, aquella vez no me saludó y aquella vez me hizo el fuchi y su hijo me sacó la lengua. Cosas de niños fluctuantes. Cosas de niños y ponen de pretexto. 14. Pero ¿qué? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Esto es Cristo. Que nosotros debemos de poner nuestros ojos en Él para que crezcamos, y la cabeza es Cristo, no la gente. Cuando nosotros ponemos la cabeza, todas las cosas que pasan alrededor y son esos errores y esas situaciones, eso nos va a ayudar a que nosotros crezcamos. Y ya para esas cosas, como dicen, se me resbala. Gloria a Dios. Oremos por esas personas y no estar viendo, es que eso, ya lo otro, y viene aquello. Y de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo? Según la actividad propia de cada miembro. ¿Cómo? Según la actividad de cada uno. No somos iguales. No somos iguales. ¿Sí? ¿Se imaginan que todos fuéramos dedo gordo? Todos gorditos, ¿verdad? Que todos fuéramos el dedo gordo. No, cada parte del cuerpo es diferente y cada parte del cuerpo tiene su función. Y así en la iglesia. Desde la persona que está en la entrada recibiéndonos, echándonos ahorita el sanitizante, hermano, póngase su cubrebocas por las disposiciones de todavía sanitarias, póngase su gel, pásele aquí. Ya hubo alguien que limpió la silla, ya hubo alguien que vino y barrió, ya hubo alguien que está aquí preparando el equipo, que preparando el sonido, que los músicos. Entonces cada quien tiene su función a desempeñar. Ya hay alguien que está afuera cuidando los carros, ya hay alguien que está acomodando más sillas, poniendo los cojines. Cada quien conforme a su actividad de cada miembro. Entonces, este pasaje tiene mucha profundidad y aborda varios temas. Sin embargo, quisiera enfocarme en tres rápidamente. En primer lugar, es Cristo quien escoge. Él llama a diferentes líderes de la iglesia. En segundo lugar, la meta de todos los cristianos es llegar y ser transformados a la imagen de Cristo, a la plenitud de Él. Y finalmente, la iglesia se edifica cuando cada miembro ejerce su función en el cuerpo. Edificarnos. Entonces, vamos a enriquecernos con la iglesia. Vamos a enriquecernos. Vamos a sentirnos ricos. Ponernos en la iglesia. Dios nos ha dado claramente en su palabra, nos ha dejado, claramente en su palabra cómo funciona la iglesia, cómo debe funcionar. Esta función tiene un fundamento teológico y no cultural, no temporal, no es de la moda, es que así tiene que ser ahora, no. Por eso la iglesia hasta la fecha ha prevalecido. A pesar de muchas cosas, ha prevalecido. Los que han querido cambiar las cosas, pues se han convertido en sectas. ¿Y dónde han quedado? Pero cuando nos fundamentamos en la palabra de Dios, cuando nos fundamentamos a la luz de este libro maravilloso, cuando la iglesia está fundamentada en la sana doctrina, la iglesia está en buen camino. Y es Dios quien protege, es Dios quien encamina, es Dios quien lleva y enriquece a la iglesia. Con base a la obra de Cristo ha hecho en todos nosotros que todos nosotros debemos actuar y representarlo dignamente. Y es cierto, a veces cuando hay pastores que no capacitan a los creyentes, sino que ellos hacen todo el trabajo, están actuando de una manera indigna. A veces dejamos a los pastores, a veces dejamos a los líderes. Hay que lo haga el pastor, para eso está, para eso Dios lo llamó, para eso Dios lo puso. Y ponemos mil pretextos, hay que lo haga el pastor, él puede, él tiene todo el tiempo, yo no tengo tiempo. Está pidiendo nomás ayuda. Esa es una de las cosas que a veces nos impide. Cuando no nos enfocamos en el crecimiento espiritual de todos los creyentes, actuamos indignamente. Por eso, ahorita se está dando una enseñanza para varones. Varón, si estás oyéndome, vente a la reunión de varones. Las mujeres tienen sus células. Intégrate, mujer, a una célula. Intégrate, varón. Niños, a partir de abril vamos a tener un nuevo tema, una nueva enseñanza. Ya lo veremos el domingo, esto de los niños, pero también para los pequeñitos hay esto. Entonces,
No nos quedemos. Los jóvenes tienen sus reuniones, están saliendo a compartir. El sábado tiene una actividad de compartir. Y los otros jóvenes más chicos van a salir a compartir, a evangelizar. Entonces cada quien tiene sus áreas. Hay que involucrarnos. Eso enriquece la iglesia. Y en primer lugar enriquece nuestra vida, porque somos parte de la iglesia. Entonces enfoquémonos en el crecimiento espiritual de todos los creyentes, de todas las edades, ¿sí? Cuando hay espectadores que se rehúsan a contribuir en el ministerio, están actuando indignamente. Ay, yo no lo hago. Nada, ¿para qué? Y pueden hacerlo. Lo hacen para Dios, no lo hacen por agradar al pastor. La verdad, el primer beneficiado en el servicio eres tú. El primero que gana eres tú, porque es de parte de Dios, no de parte del pastor, no de parte de los líderes. En otras palabras, la obra de Dios que Dios ha hecho es tan maravillosa y su gracia tan abundante que no tenemos opción para, sino que obedecerlo y vivir de acuerdo a los estándares. Todos nos necesitamos y todos somos importantes y necesarios. Yo pregunto, ¿cuál es tu función en la iglesia, hermano? ¿Cuál es la función? ¿Para qué nos reunimos? ¿Cuál es la finalidad de la iglesia de reunirnos? Rápidamente quiero ver 3 funciones, y ya con eso termino. 3 funciones en la iglesia que el misionero Kerry Olson comparte. Dice, la mayoría entiende las 2 primeras funciones, pero la tercera se complica, ¿verdad? La primera, adoración. Dice Salmo 96, 9: adorad al Señor en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra, adorad, alabad y glorificar a Dios. Es la función principal de cada discípulo de Cristo. Es la función principal de cada uno de nosotros. ¿Somos discípulos? Sí, estamos aprendiendo de la iglesia general, en lo que vamos a estar haciendo, de lo que estamos aquí, de aquí al cielo, de aquí cuando lleguemos al cielo, nuestra tarea es adorar. Creo que está clara este punto, una función de la iglesia, ¿sí? La importancia de la adoración está bien entendida en la mayoría de las congregaciones, y Dios ha bendecido a México en esta área en gran manera, ¿sí? De la adoración. La adoración tiene un aspecto que nos lleva a la santidad. No solamente se trata de una experiencia, ay, qué padre, me emocioné, lloré con las manos levantadas en medio de la iglesia, sino de la actitud del verdadero adorador que ama, teme, obedece y levanta manos santas delante de Dios. Cuando Dios trata en los corazones. Pero, número 2, edificación. La edificación es otra función que por lo general entendemos bien. Por lo general entendemos bien. La edificación, ¿qué es? Lo que comentaba hace rato, edificarnos, aprender, estudiar. Ahora hay muchos estudios, ahora hay muchas palabras. Nomás ten cuidado, checar lo que es la buena doctrina, porque a veces nos vamos, ay, es que predica mi padre y mucha gente, pero checa la sana doctrina. Para que checar si es sana doctrina o no, es el conocimiento de este libro, Entre más lo conozcamos, más nos enteramos de la buena doctrina. Por eso, aquí hay palabra, aquí hay oportunidad también de palabra para que conozcamos. ¿Sí? Rápidamente, en Colosenses 1, 27 y 28, la última partecita dice, Cristo, 1, 27 y 28. No dejemos de congregarnos, porque sabemos que la enseñanza y la exhortación son para nuestro bienestar. No dejemos de congregarnos. La enseñanza y la exhortación son para nuestro bienestar. El pastor no gana. Claro que sí se regocija cuando ve que la iglesia está llena. Nos regocijamos todos cuando la iglesia está llena. Pero quien gana más es cada uno de nosotros. Sí, rápidamente, Colosenses 1, 27 al 28 dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la última partecita, ¿verdad? La esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y termino con el punto tercero. Les decía que ese es difícil o no lo comprendemos. El alcance que tenemos como iglesia. La tercera función de la iglesia es su alcance. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos el plan, el propósito de Dios es que por medio de los hijos de Abraham, que ahora somos nosotros, se bendiga a todas las familias. ¿Eres bendición? ¿Eres bendición? ¿Has venido a ser bendición? A veces como que yo bendición, sí, tú. Primeramente a tu familia, primeramente a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres,
la familia de primer contacto, la familia directa, y después los demás familia. Para hacer bendiciones a las familias de la tierra. Pero en primer lugar, nuestra familia. Tenemos que entender que nuestro alcance tiene dos aspectos. Uno, que es alcanzar las personas que nos rodean. Primero, es cierto que a veces les hemos compartido quizás ya por años, quizás por mucho tiempo. Mira a Jesucristo, mira, escucha, mira, ponte bien, tú ya conoces, o tú ya sabes, o tú ya te dije muchas veces. Y no quieren, y no quieren. Pero de eso se encarga Dios. Nosotros nos encargamos de compartir, de orar por ellos y ser bendición con lo que hacemos, con lo que tratamos. No quiere, que se vaya a volar, vete a volar, hijo del diablo. No, sé bendición para ellos. Sé bendición y sigue orando, sigue parándote en la brecha. Sé bendición para esa familia. Y no olvidarnos que cuesta años, sí, pero Dios, Él es fiel en sus promesas. Él es fiel a todas sus promesas. No es que quede, pues ya se me olvidó cuántos, pues es que ya fueron muchos años que estuviste orando, ¿verdad? Ya ni me acordaba de tu familiar. No, Dios es fiel y tiene su tiempo. Tiene su tiempo. Y sus promesas Él las cumple. Pero a veces Dios tiene que tratar en nuestros mismos corazones y en los corazones de ellos. Mientras tanto, ten misericordia de mi familia. Ten misericordia de este familiar, de esta persona, de quien está cerca de mí. Alcanzar a las personas de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestra gente, con los cuales convivimos, con los cuales vivimos, con los cuales compartimos el alimento en la mesa, compartimos aventuras, travesuras, juegos cuando éramos niños, etcétera, etcétera. Pero también queremos verlos delante de Dios. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando, lo conocemos, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros cumplimos con compartirles a los que están en Jerusalén, que son los más cercanos a nosotros, pero están las otras naciones, que son otras culturas, que son otras personas. Una manera sencilla de describir la diferencia entre evangelismo y las misiones es que Jerusalén y toda Judea representan el evangelismo, que se trata de un área cercana, como nuestro pueblo, ciudad o estado. Los cercanos, nuestra familia, Jerusalén, los que están cerca de nosotros. Pero ¿qué de Samaria? ¿Qué de Samaria? Y hasta lo último de la tierra. Entonces la gente que no conoce. Por eso estamos como iglesia. Por eso somos parte de esa iglesia. La iglesia se enriquece cuando llegan almas nuevas, ver familias nuevas, ver milagros nuevos que Dios está actuando. Los milagros no se han terminado y los milagros siguen en la iglesia. Lo decía al principio, ¿por qué? Porque está actuando el Espíritu Santo en nuestras vidas. El poder del Espíritu Santo se está moviendo. Y eso es lo que le da más riqueza a la iglesia. Agarrémonos y pongámonos de la mano con Él. Y aprovechemos esta riqueza que Dios ha dado a nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias por la iglesia. Gracias porque somos parte de ese cuerpo que nos has permitido, Padre amado, ser parte, Señor, de ello. Ser partícipe, Señor, en cualquier área, en el ministerio, en cualquier área, en cualquier ministerio o en cualquier área, Señor. Si es acomodando una silla, sacudiendo una silla, lavando los baños, usando, Señor, nuestras vidas, enseñando jóvenes, niños, adultos, Señor. Padre, lo hacemos para tu gloria, pero principalmente, Señor, enriquecernos en el área espiritual. Tú has puesto, Señor, esta iglesia
en este caso esta iglesia local, fuente de bendición, Dios, para enriquecer a muchas familias, para enriquecer a tantas personas, Señor. Muchas gracias por ello, Señor. Gracias por nuestros pastores, gracias por los líderes, Señor, y gracias por mis hermanos, los cuales conformamos esta iglesia, Padre. Te agradezco, Señor, por todas las riquezas en Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.